Lolita, Frida López, Pablo López. Anima a tus espectadores a compartir tu live, a invitar a más amigos. Eso me lo envía a TikTok. No sé. ¿Cuándo vas a ir donde Flavio? Adolfo. No sé de quién me estás hablando, hijo. Bien. Desde el lunes pasado han saltado las alarmas en algunas partes del mundo, pero sobre todo en Venezuela se consolida la paz. La semana pasada no hablamos mucho acerca de las elecciones de alcaldes, sino que hablamos de la situación de Chevron, de la situación de Argentina. Lo primero que quiero tocar, yo estaré algunos 15 minutos, no creo que esté mucho tiempo más. Lo primero que quiero tocar es: las elecciones en Venezuela se realizaron en paz y se realizaron sobre todo para construir o dejar un nuevo mapa político interno en el país. No he recibido rosas. Por favor, envíen estas cosas, que TikTok todo el tiempo me anda mandando esos mensajitos. Quien pueda o quien quiera. Y si no envían nada, no envíen nada. No hay problema. En Venezuela hay una construcción de un nuevo, no digamos orden político. Hay un orden político instituido desde hace muchos años, pero hay mucho combate y desapego al mismo tiempo. Parece un contrasentido. Hay un sector de la población venezolana, tanto dentro del país como fuera, que producto de la mala conducción de la oposición en Venezuela y también por errores atribuidos al gobierno, malas prácticas. Ningún gobierno es perfecto y en todos los gobiernos hay corrupción, todos, del mundo. Existe también un plan de desmotivación a la población y eso es construido. Eso no es casual, no es espontáneo. En política hay muy pocas cosas espontáneas, pero muy pocas cosas espontáneas. Por supuesto, en geopolítica menos aún. Se dan escenarios imprevistos, que es otra cosa. Pero en Venezuela el escenario ha sido previsto tanto del gobierno como de la oposición. Se inaugura una nueva fase en Venezuela de paz relativa, todo en el mundo es relativo, de estabilidad relativa, y se trata de construir hacia el futuro una economía estable. Y para eso se necesita tranquilidad política y tranquilidad social. El gobierno necesita expandir la economía, los agentes económicos, los sujetos económicos en Venezuela, los grandes y los medianos, tanto nacionales como extranjeros, necesitan y requieren una estabilidad económica para que se traduzca en mejores sueldos, en mayor calidad de trabajo. Los sueldos en Venezuela son muy bajos. La calidad del trabajo en Venezuela tiene que mejorar. No vamos a pintar escenarios negativos, tenemos que ser positivos. Pero la realidad es que Venezuela es un país que está en crisis hace muchos años. Necesitamos entonces empezar una etapa política de paz en la cual los argumentos políticos se debatan, se discutan, se confronten dentro del espectro democrático. La geopolítica es un factor determinante en eso. Pues bien, ya se escogieron todos los organismos colegiados y uninominales, es decir, los cargos, para inaugurar una nueva etapa política en Venezuela. El gobierno ofrece dentro de algunos meses una discusión para establecer lo que se llama, lo que describe el gobierno como el Estado comunal. Pues muy bien, discutamos el Estado comunal. Ya hay atisbos
Ya hay experimentos y hay algunas experiencias en el centro de Venezuela, en los llanos de Venezuela, en alguna parte del oriente de Venezuela, existe experiencia comunal. Yo voy a dar mi opinión acerca de algo que seguramente va a molestar a algunos, quizás va a hacer reír a otros u otras. Yo creo que el estado Zulia es el estado más atrasado de Venezuela en el sentido del desarrollo de la construcción del gobierno comunal. Los consejos comunales y las comunas en el estado Zulia están muy por detrás, pero muy por detrás de otros estados de Venezuela. Y esto es una opinión mía, yo no represento a nadie, ni al Instituto de Altos Estudios, ni a la universidad, ni a, en fin, a nadie. Estoy hablando desde mi perspectiva individual. Y lo hago y trato de hacerlo con el mayor de los respetos. Yo creo que el estado Zulia es el más lento, digamos así. Bueno, tratemos de impulsar todo lo que la gente quiera y en paz. Eso con respecto a las elecciones de alcaldes y concejales. Ya las pasadas elecciones a gobernador, se cumplió un año de las elecciones presidenciales. Se supone que no van a haber más elecciones en 4 años para esos cargos, pero sí van a haber algunas elecciones, me imagino yo, para algún proyecto de los consejos comunales, me imagino yo, porque ese es hacia allá es que hay que tratar de llevar la opinión pública nacional, para que se tomen las decisiones a nivel de base y se construya eso que el gobierno ofrece. Y después se verá si la población lo avala y lo acepta, porque le podría suceder como le sucedió a Chávez con la reforma en el 2005, 2006, que se perdió. Bueno, eso es la democracia. Perfectible, imperfecta, joven, con muchos errores y defectos, sí. Pero en paz se puede construir todo. A través de la violencia no se construye nada. Bien, eso con respecto a las elecciones internas en Venezuela. Pero les quería hablar de Argentina. En la semana pasada les dije que durante este espacio, el siguiente lunes, es decir, el día de hoy, hay una gran preocupación en la comunidad geopolítica latinoamericana, en los geopolíticos y en los opinadores, digamos, algunos serios, otros no, otros y otras no, con lo que está por suceder y está sucediendo en Argentina. La semana pasada les comenté de unas situaciones que están ocurriendo en Argentina. Entre otras, la entrega, así dicho en blanco y negro, tinta sobre papel, o claramente, la entrega por parte del gobierno de Javier Milei a los organismos internacionales, en principio a los Estados Unidos, pero también al Fondo Monetario Internacional, dominado por los Estados Unidos y por los agentes económicos y financieros mundiales. No vamos a ahondar mucho acerca de eso. Quien estudia la geopolítica, y yo me imagino que muchos de los que están aquí están porque les interesa la geopolítica, deben tener algunos conocimientos. Y en mi canal se dice, en mis videos, ustedes, en mi perfil, creo que se dice así, aparecen una cantidad de videos en donde está por partes, por etapas, una presentación de geopolítica, vamos a decir, del primer nivel de estudios de la geopolítica, en donde describo la historia, el concepto, las experiencias, las escuelas y la geopolítica desde la perspectiva de Venezuela. Pues bien, quien quiera consultar esos videos, también tengo un canal de YouTube. Muy poca gente lo ha visto. No intereso mucho yo en cuanto a eso. Quien quiera seguirme por YouTube, Right Glove envió, muchas gracias, envió un corazón, algo así. Muchas gracias. El mandatario argentino se ha desnaturalizado de su país y política de Argentina, lo dice Rubén Darío. Hola, señor Rubén Darío Sánchez. Yo te di clase, Rubén Darío, sí te di clase.
En el 2015 fue, 2018. Saludos, Rubén Darío. Gracias, me acabo de suscribir a tu transmisión. Muchas gracias. Right Glover Guitar. Oh, caramba, en inglés. Bueno, muy bien, muchas gracias, joven. Ajá, yo les venía diciendo que en el canal de YouTube, aquí, en este perfil, hay una cantidad de videos en donde está hecha la presentación. Son 32 láminas, si mal no recuerdo. No me acerco a lo más importante de ellas, pero ahí están. Quien quiera leer, verlo, lo puede hacer. Entonces yo asumo que muchos de los que están aquí ya deben haber estudiado, así sea, las nociones elementales de lo que es y de lo que debe ser la geopolítica. Pues muy bien. ¿Por qué se habla de Argentina? Porque Argentina está siendo sometida a una entrega de una manera imprudente, pero más que imprudente, antipatriótica, antiamericana. Y cuando yo digo antiamericana no me refiero a los Estados Unidos, por supuesto. Nosotros todos estamos en América, que estamos en Sudamérica, que nos llamen Latinoamérica, no importa. Estamos en América. Se está entregando a los Estados Unidos y la gente que domina a los Estados Unidos son los lobbies económicos, militares y sionistas, financieros, varios grupos que incluso mantienen contradicciones entre sí, pero tienen un denominador común, que es el imperialismo norteamericano. Ya con eso la gente no se asombra. Que yo diga que los norteamericanos son un imperio, ya no tiene que ofender a nadie. Todo el mundo acepta eso ya. Incluso en la misma Unión Europea, gobiernos aliados a los Estados Unidos critican a los Estados Unidos y los denominan imperio ya. Antes era prohibido decirlo, antes era una falta de respeto. Ya no asombro a nadie, no molesto a nadie que yo diga que el Estado norteamericano es un Estado imperial. Se está expresando la realidad. Y como imperio debe tender a expandirse. Y quien estudia el concepto de geopolítica desde Ritter, desde Ratzel, desde Mackinder, Mahan, Haushofer, todos esos autores, todos esos sujetos históricos, quien quiera consultar y quien quiera leer de geopolítica entenderá qué significa y qué quiero decir yo cuando un Estado imperial debe tender a expandirse. Es no solamente frecuente, es indispensable si se quiere ser imperio. No se ofende, se está expresando la historiografía, se está haciendo historia, eso es todo. Se está recordando historia y naturalezas de los estados imperiales. El último imperio antes de los Estados Unidos, por supuesto, el inglés. Pero en 1870, 80, estaba el incipiente imperio alemán, cuando se fundó Alemania, porque era una serie de ducados, condados, principados, y se estableció un emperador. Se vino a tierra todo eso y eso originó la Primera Guerra Mundial. Y no haber resuelto lo que no se resolvió después que terminó la Primera Guerra Mundial dio origen a la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial dejó establecido el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, desde 1945, se construyó sobre la base del imperio norteamericano. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Para estudiar la realidad de hoy hay que estudiar la historia y los elementos políticos, históricos, filosóficos, geográficos. Y eso, todo eso construye la geopolítica. Y la geopolítica entonces es el estudio de las relaciones de los estados, de las relaciones de poder. Y se diferencia, por ejemplo, de la geografía, porque no solamente estudia a la geografía como territorio, tanto marítimo, insular, territorio de tierra firme, y entonces se habla de telurocracia como el imperio ruso, que fue el último imperio antes de la llegada de la Revolución Roja, de la Revolución Comunista
de 1918. Entonces, el imperio ruso era un imperio telurocrático. ¿Por qué? Porque se desarrolló a través del territorio de tierra firme. Rusia, que es lo que queda de los rescoldos del imperio ruso y de la extinta Unión Soviética, sigue siendo, sin embargo, el país más grande geográficamente del mundo. Figúrense ustedes que, muchos lo sabrán, Rusia tiene 11 usos horarios distintos, desde Vladivostok, en el norte del Océano Atlántico, hasta Crimea y San Petersburgo y todo esto, ¿no? Además del mar, del Océano Ártico. 11 usos horarios. Bueno, también fue un imperio. Ahora, la pregunta válida sería, ¿la Federación Rusa sigue teniendo aspiraciones imperiales? En la OTAN dicen que sí. El gobierno de Rusia dice que no. Y los que estudiamos geopolítica no coincidimos. Los que queremos ser honestos, tratar de ser objetivos, no tenemos elementos para pensar que quieran regresar al imperio ruso o a la Unión Soviética. Pero sí es cierto que necesita mantener varias áreas de influencia alrededor del mundo. Lo necesita. Ahora, ¿esos son aspiraciones imperiales? Para eso se estudia geopolítica, para analizar, entre otros muchos escenarios, ese. Los Estados Unidos sí. Los Estados Unidos necesitan crecer. Se está hablando de tomar Groenlandia. El presidente Trump lo declara abiertamente. Lo queremos comprar y si no nos los quieren vender, los vamos a ocupar. Así se lo dijo el gobierno danés, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca, un país pequeñito, y Groenlandia es como 15 veces Dinamarca, pero tiene la población del 10% de Dinamarca. Pero son relaciones de poder, y ahí hay que estudiar la geografía, pero también la historia, la geografía política, la geografía económica. Se diferencia la geopolítica entonces de la geografía porque estudia las relaciones de poder. No solamente las relaciones económicas, pero también se basa en la economía. Y por lo tanto también se habla de la geopolítica de la economía, o geopolítica de los recursos, o de la geopolítica financiera. Figúrense ustedes que Dominique Moisy, por citar un solo autor, francés, judío además, habla de la geopolítica de las series de televisión. Y en un libro que él escribió, gran pensador de derecha, por cierto, francés, Dominique Moisy, tiene una obra que se llama La geopolítica de las series de televisión. Y aparece en la portada un dibujo haciendo ver que se trata de una emisión de un capítulo de House of Cards, que fue o sigue siendo una serie de televisión que retrata las relaciones de poder en la Casa Blanca. Entonces, eso tiene implicaciones a nivel global. Entonces, se habla de la geopolítica en alguna de sus vertientes. En este caso, de las series de televisión. Porque en las series de televisión, la mediática dominante de los Estados Unidos va alimentando la realidad para provocar escenarios. Eso lo sabe todo el mundo. Por ejemplo, Donald Trump está muy molesto ahorita con una serie animada. Yo no recuerdo si es canadiense o norteamericana, creo que es norteamericana. No recuerdo ni cómo se llama, esos dibujitos que son muy característicos. Ustedes sabrán cuál es, alguien que me lo puede escribir aquí. Se nota que conoce bastante de geopolítica mundial, Tom Chavil. Muchas gracias, yo soy profesor de geopolítica, señor Tom, humildemente, lo digo con mucha humildad. Dice muchas verdades. Bueno, gracias, Tom. Acaba de recibir la insignia de donador. Tipo, fíjense ustedes, y no he llegado a Argentina. Estoy solamente relatando uno de los aspectos de la geopolítica. House of Cards y esta serie de televisión, no recuerdo cómo se llama, está
molestando a Donald Trump porque le está diciendo las cosas en su cara y cómo pretende con los aranceles modificar la economía de todos los países, más allá de su competencia. También los Simpsons, es que se llaman, pronostica situaciones. Entonces se hace famosa la serie porque supuestamente han ocurrido muchas cosas que los Simpsons predijo. Lo que hacen es estudiar y entonces plantean escenarios y dentro de 10 escenarios que plantean con que ocurra uno, ya entonces se hacen más famosos de lo que son. El asunto es cómo analizamos, desde cuál perspectiva analizamos eso. Desde la perspectiva latinoamericana y desde la perspectiva venezolana, es muy mala noticia para toda Latinoamérica, para toda Sudamérica, que el gobierno de Javier Milei entregue sin licitación, por vía de adjudicación directa, el manejo del recurso del agua en la Patagonia a una compañía pública israelí. Pero al mismo tiempo está llegando a acuerdos con el gobierno de Bibi Netanyahu, es decir, el gobierno israelí, para que colonos, así como se oye, colonos pueblen la Patagonia argentina. Entonces tenemos una operación de pinza allí. Nada es casual. Le van a entregar los recursos naturales, el primero más importante de todo, que es el agua. Imagínese usted. Y con el pretexto de privatizar la economía. Entonces le entregan la administración del agua en la parte del mundo donde queda la mayor cantidad de agua dulce, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, están los acuíferos más importantes y por supuesto que también en una parte del Paraguay, en la triple frontera, en Uruguay, en Paraguay, todas esas partes, toda Sudamérica, el Mato Grosso, el Amazonas, es el pulmón junto con Indonesia del mundo. El que estudie geopolítica tiene que estudiar esas cosas, o la que estudie geopolítica, bien sea si es hombre o mujer. Bueno, pero además de eso le está entregando, ahora sí es verdad, las Malvinas a Inglaterra. ¿Por qué? Porque el gobierno de Javier Milei accedió con el Comando Sur de los Estados Unidos, con la comandancia del Comando Sur, se dio la soberanía marítima y ahora los guardacostas norteamericanos están patrullando las costas argentinas. De eso hablé la semana pasada. Entonces se está entregando Latinoamérica. ¿Y qué va a ocurrir? Que acaban de nombrar un comisario político, se puede decir, el embajador norteamericano que acaba de nombrar el gobierno de Donald Trump, declaró, más bien informó al gobierno y al pueblo argentino que procederá a visitar todas y cada una de las regiones y gobernaciones de Argentina. Es decir, no solamente está violando el derecho internacional, no está hablando con el órgano con el que debe hablar, que es la Cancillería Argentina, o en todo caso con el presidente, que es quien en los países republicanos, digamos así, el Ejecutivo es quien maneja las relaciones internacionales. Pues no, informó que va a hacer una gira para visitar a todos los gobernadores de la República Argentina. ¿Qué les parece? Les va a dar órdenes. ¿Por qué? Porque hay gobernaciones en Argentina que no son afectas al gobierno central, que está situado en Buenos Aires, en la Gran Buenos Aires, o en Cava, como lo llaman, la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué les parece? Todo esto es al mismo tiempo. ¿Y cuál es el riesgo desde la perspectiva de plantearse escenarios, de la prospectiva geopolítica? Que dentro de algunos años lo que puede suceder es que Argentina simplemente se convierta en varios estados, se rompa Argentina. Es grave, muy grave lo que estoy diciendo, y me podrán decir cualquier cosa. Por supuesto que tienen permiso, tienen el derecho de decirme
Aquí está Sonia Aducci, que me envía un corazoncito, un abrazo para Sonia, mi amiga personal, y a su esposo César. Por supuesto que es muy grave lo que estoy diciendo, pero no es que lo diga yo, es que está sucediendo. Ya en los escenarios internacionales se estudia, en las salas situacionales se está analizando un posible rompimiento del Estado argentino. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Javier Milei? El gobierno de Javier Milei le toca dentro de año y medio unas elecciones para nombrar autoridades regionales y la mitad o parte del Parlamento argentino. Y lo que está ocurriendo económicamente en Argentina, parte de mi corazón está en Argentina. No voy a explicar aquí, mis personas conocidas sabrán qué quiero decir yo con esto. Lo que me queda en este mundo está en Argentina. ¿Cómo no voy a estar yo preocupado a nivel personal de eso? Pero no es porque lo diga yo, está sucediendo. Se está analizando la posibilidad de que Argentina sea balcanizada, como hicieron con Yugoslavia, como están pretendiendo hacer con Siria, como hicieron con Libia, como pretenden hacer con Irán, en la zona del Baluchistán y en el Kurdistán, con el norte de Siria, como pretendieron hacer con la Unión Soviética cuando Gorbachev sufrió un golpe de Estado, porque tuvo, y el mismo, eso es noticia, eso es historia, hubo un golpe de Estado en la Unión Soviética y quedó Boris Yeltsin, y Yeltsin estuvo a punto de entregar la Federación Rusa, y por eso le impusieron, y yo lo digo aquí, lo afirmo, históricamente, le impusieron a Vladimir Putin para salvar a Rusia. Y la intención que se tiene desde el final del siglo XIX, con Meihan, el norteamericano, con Mackinder, el inglés, con Haushofer, el alemán, después de ellos, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, con Albert J. Dulles, que fue el primer director de la CIA, cuando el presidente Eisenhower, recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, y con Kissinger y muchos más. Los que estudiamos la geopolítica conocemos de eso. Ahora se utiliza un término que se llama balcanizar y que quedó casi como sustantivo, calificativo o toponímico. Vamos a balcanizar Venezuela, vamos a quitarle la Guajira venezolana. ¿Recuerdan lo de la media luna? Con aquello del destino propio, destino no sé qué, que fue un movimiento dentro del Estado Zulia, recordando la segunda mitad del siglo XIX, cuando la Guerra Federal. Bueno, estoy saltando de un país a otro, pero quien estudia la geopolítica me está entendiendo. Y quien no entienda, estudia la geopolítica. Para eso están los videos que yo hice. O de otros autores, o de otros profesores. No tengo que ser yo. Pero mi contribución es esa. Acercar al venezolano y venezolana, o al latinoamericano o latinoamericana, que buenamente me puede estar observando y escuchando, que se acerquen al conocimiento de la geopolítica, porque a través de ella marca el destino de lo que pronto y ya está sucediendo en el mundo. Está cambiando, ahora sí se puede afirmar tajantemente, claramente, que el mundo está cambiando, desde hace tiempo está cambiando, pero ya es evidente que se está estableciendo un nuevo orden mundial y la situación es muy, pero muy riesgosa. De verdad, no quiero llamar al drama, pero quien estudie los hechos y quien estudie con seriedad tiene que reconocer que estamos sometidos a un gran riesgo. Los Estados Unidos están en declive paulatino y progresivo, pero no inmediato. Y todo imperio que está en declive va a tratar de sostenerse y va a realizarlo a través de todos los medios que consiga, incluyendo la guerra. Hay intelectuales y hay pensadores que afirman que ya la Tercera Guerra Mundial comenzó y la llaman la guerra multimodal. La guerra proxy se ha utilizado desde la Guerra Fría, ese término. Pero ya la guerra económica es a nivel mundial, global. La contención que existe
del gobierno de Donald Trump, y también existía cuando el gobierno de Biden, también existía cuando el gobierno de Obama, y antes que él, de Clinton y Bush y Reagan y todos ellos. Pero ahora se ve clara y absolutamente claro que hay una guerra, hay tácticas y estrategias de agredir la economía china, de agredir la economía rusa, de agredir la economía iraní, de agredir la economía de países más pequeños. Podemos citar la de Venezuela, que somos un país pequeño, pero muy valioso desde el punto de vista de la geopolítica de los recursos, a lo que fuimos sometidos en la década del 10 al 20, del 2010 al 2020. Eso fue una guerra inmisericordia. Tenemos que recordarlo. Y hemos salido en paz de ello. Por eso el primer comentario que hice cuando inicié este live, en vivo, fue hablando de las elecciones regionales. En paz. Hay que buscar la paz. Pues en Argentina se establece unas políticas de un gobierno entreguista que puede traer como consecuencia un levantamiento popular. Ya se está acercando una situación económica argentina que el gobierno de Milei quiere tapar y no le va a dar mucho más tiempo para engañarlo. Y mi pronóstico, si se puede hacer un pronóstico, no es que va a caer el gobierno de Milei. Lo que puede suceder es que Milei, que el gobierno de Milei o que el gobierno de la Argentina esté más cerca de la vuelta de una dictadura militar que de una revolución democrática, vamos a decirlo así. No veo en este momento en el escenario argentino ningún atisbo o circunstancia que me haga pensar que pueda haber, después de un levantamiento, que ya han habido atisbos, los jubilados, los pensionados argentinos están siendo agredidos por una policía, y yo he visto policías llorando después de agredir, por cumplir con la orden que le dan, no con el deber, con la orden que le dan de agredir a los viejitos. Chicos, ¿qué es eso? Me disculpan el lenguaje y los términos. Pero además está regalando el país, está rompiendo, y Milei lo dijo, nadie puede llamarse a engaño. En su campaña electoral, Milei declaró abiertamente que iba a romper el Estado, que iba contra el Estado, y está tomando decisiones para eso. Y está permitiendo que el embajador norteamericano entre y genere una gira por toda Argentina para darle órdenes a los gobernadores de cada provincia o departamento o estado de región argentina, porque los gobernadores en Argentina tienen cierta autonomía para tomar ciertas decisiones, y además tienen la potestad de llegar incluso a convenios y contratos con compañías extranjeras, siempre, por supuesto, me imagino yo, con el aval del gobierno central, pero tienen esa potestad. Entonces, bueno, tenemos ese escenario. Dice Héctor Araujo, deja de hablar bobadas, no sabes ni lo que dices. Yo que no vivo allí, lo sé más que tú. Bueno, señor Héctor Araujo, lo felicito. Si sabe más que yo, mucha gente sabe mucho más que yo. Ahora, yo estoy seguro de lo que yo estoy diciendo. Y si usted me agrede, pues lo único que le puedo decir es lo mismo para usted. Yo no voy a ofender a nadie, yo no vengo aquí a ofender a nadie, pero tampoco voy a permitir que ninguna persona me ofenda a mí. Usted puede decir lo que usted quiera, pero estoy seguro que usted no sabe lo que está diciendo. A menos que sí lo sepa y trate de sacarme de mis casillas para que yo deje de hacer lo que estoy haciendo. Y no lo va a lograr. Así que le vaya muy bien, joven. Enfoque en los medios TV Web compartió el live. Muchas gracias, señor. Señora, Danopatria, Héctor Araujo es un irrespetuoso. Es correcto, señor. Es correcto lo que usted dice. Es un análisis magistral. No, tampoco es magistral. Yo soy profesor, nada más. Uno tiene que portarse con mucha humildad. Pero no una falsa humildad, no. Yo no me creo, como se dice en el estado suyo, la pepa del queso, no. Yo soy un profesor que trata de hacer sus cosas seriamente y profundamente. Héctor Araujo, decir la verdad no es ofensa, la verdad no ofende. Bueno, señor Araujo, eso es su opinión. Yo soy graduado en lo que estoy diciendo.
¿Usted es graduado en geopolítica? No sé. Y además doy clase. Soy profesor de geopolítica, no soy advenedizo y no soy profesor de otra cosa. Doy otras materias, pero yo soy profesor de geopolítica. Además es un instituto de altos estudios, pero no me gusta estar dando mi currículum aquí. Simplemente me identifico como lo que soy, profesor de geopolítica. Y también soy profesor de cátedra bolivariana, de historia de la economía, de como de 6 o 7 materias distintas. En posgrado y en pregrado universitario. Pero yo no vivo de esto. Yo no vivo de esto. Todo el mundo sabe que los profesores estamos muy mal pagados a nivel mundial y en Venezuela más, o peor, no sé. Ya veremos si el gobierno logra aumentar y que yo estoy hablando de Argentina. Se lo digo con respeto porque soy colega y lo que dice es asertivamente cierto. Gracias, Dano Patria. Muy amable, joven. Colega, sí, el profesor también. Gracias. Igual, un saludo. Ajá. Aquí está sonando este aparatico, en fin. Caraballo TikTok, siga el creador en live. Gracias, saludos. David Venegas, Iván Saavedra, bueno, ya son las 5:42, ya me voy a ir. Iban a ser 15 minutos, fíjense ustedes. Bueno, existe el riesgo de que en el gobierno de Argentina, cuando salga a la luz todas las barrabasadas que están cometiendo desde el punto de vista económico, primero en términos económicos, pero también desde el punto de vista político, el gobierno de Javier Milei, que ya ha entrado en conflicto con su propia vicepresidenta, pudiera mutar ese gobierno hacia una dictadura militar. Y hay que tener mucho cuidado. Milei no va a ser eterno. Hay personas muy serias que dicen que Milei tiene un serio desajuste psicológico, si no psiquiátrico. Yo no soy médico, no soy psicólogo. Mi hija sí, que Dios me la bendiga, a quien me extraño profundamente. Yo no soy abogado y otras cosas, y soy profesor de geopolítica, pero no soy médico, ni psiquiatra, ni psicólogo. Hay gente muy seria que dice que Milei tiene serios desperfectos psicológicos o psiquiátricos. Así que el gobierno de Milei puede derivar en una dictadura militar. ¿Y por qué yo digo esto? Porque al gobierno de los Estados Unidos lo que le interesa es un gobierno servil. Y la alternativa a Milei, si el kirchnerismo, si el peronismo, si el justicialismo, si la cámpora, quien esté aquí de Argentina o conozca un poco de Argentina, sabrá lo que es el movimiento denominado la cámpora. Movimiento al cual, si yo fuera argentino me suscribiera. No lo voy a decir mucho por aquí, no lo voy a describir mucho para que no me insulte mucha gente. Yo soy de formación comunista, aunque no logro ser comunista. Pero soy también democrático, soy jesuita, además. Soy exalumno jesuita, soy exalumno del Colegio Gonzaga. Por lo tanto, creo en Jesús. Entrar en discusiones que si creo en Dios o no es otra cosa. Creo en Jesús. Es decir, soy cristiano, creo en Cristo. En el Cristo de Spinoza, por cierto. Quien haya estudiado Spinoza entenderá lo que quiero decir. Pues bien, existe el riesgo de que el gobierno de Argentina, si el peronismo, que es vamos a decir, el universo más amplio, y dentro del peronismo el kirchnerismo y también el justicialismo, y otros más movimientos como la cámpora, si logran unirse y llevar una oferta electoral seria, pudiera contrarrestar todas las decisiones, pero yo no lo veo cercano en estos momentos. Y con lo que están haciendo tanto Milei como Trump y Netanyahu en Argentina, la verdad es que veo con mucha preocupación el futuro de Argentina. Lo digo seriamente, lo digo con todo el respeto. Carvillo dice, el tema es que Milei es satánico, genocida y destruirá el Estado. Él lo dijo. Yo no creo que logre esos objetivos, pero sí puede romper el gobierno. El Estado argentino es un Estado federal y un Estado tan antiguo, siendo joven, como Venezuela, pero en Argentina la juventud ha caído en la trampa en la que cayó varios.
por ejemplo, en la que está a punto de caer la juventud brasilera, en la que cayó la juventud peruana, en la que cayó, bueno, Perú no se parece tanto, en el riesgo ese de la ultraderecha que está recorriendo el mundo y sobre todo Europa, ese neofascismo, esa juventud francesa, esa juventud inglesa que creyó en el Brexit, por ejemplo, en esa juventud española que es posible que traiga dentro de algún tiempo un gobierno en donde participe Vox en España. Eso está sucediendo en Argentina. Que parece poco 90 años de peronismo que acabó con Argentina, señor Luis B. Rojas. Bueno, yo creo que Milei en menos tiempo va a acabar con Argentina. Es lo que yo creo, es mi opinión, joven. Usted tiene su opinión. Héctor Araujo es un irrespetuoso desconocedor de la materia, ilústrese. No estoy aquí para que se ofendan entre ustedes, por favor. No es mi intención llamar a debate o discusiones, no tiene sentido. En todo caso, todo el mundo estudia geopolítica, todo el mundo. Y la geopolítica desde la perspectiva, nuestra perspectiva. Yo no sé de qué país será el señor Araujo. Si es colombiano debe ser Araujo, porque ese apellido solamente se pronuncia como Araujo en Venezuela, casualmente. En Colombia, por ejemplo, se pronuncia Araujo. Malvinas cedidas a Inglaterra, oro argentino regalado, Patagonia cedida. De eso es lo que estamos hablando. De eso que estoy hablando. La juventud chilena cayó en la trampa de Boric. No de Boris, de Boric. Sí, un Balsaguao, yo lo llamo Balsaguao. Él y Lula, y hasta Petro, en un momento dado yo lo llamé Balsaguao. Quienes son venezolanos y viejos como yo, o de 62 años como yo, deben reconocer ese término. Petro se está tratando de reivindicar, vamos a ver si lo logra. Nos conviene que Petro se reivindique, pero estamos hablando de Argentina. Existe un riesgo grave, de verdad, en Argentina. De verdad grave. Y esta emisión del live del día de hoy se ha tratado de eso. Bueno, estaba en la parte en la cual estaba relatando que el gobernador, vamos a llamarlo así, o el virrey que están nombrando, no sé, el capataz de la hacienda argentina, y no es un insulto para los argentinos, es un insulto para los norteamericanos. El embajador nuevo está ya dando instrucciones a los gobernadores argentinos. Y el gobierno de Javier Milei se ríe y lo aplaude. Imagínense ustedes, mayor vendepatria. No tengo que ser de izquierda o de derecha para sentirme ofendido por eso. Lo único que tengo que ser es nacionalista. Y todo argentino que esté aquí en este foro, en esta plaza digital, no sé cómo describirlo, en esta emisión, tiene que sentirse agredido, porque debe ser en primer término y siempre, nacionalista. Yo no aspiro a que sean latinoamericanistas, ni chavistas, ni de izquierda, solamente nacionalista argentino. Che, que mucha gente ha dado su vida, muchos argentinos han dado su vida por su patria para que venga este malsano personaje para entregarlo. Y lo peor es que tiene una gran aceptación aún, porque uno, aunque tenga su corazoncito, no puede dejar de ser objetivo. Yo puedo tener mi opinión y tener mi ubicación intelectual o política o ideológica, pero no puedo desconocer la realidad como político. Yo tengo que reconocer que Milei tiene una gran aceptación aún en Argentina. Aún la tiene. Y si nosotros no vemos esa realidad, pues estamos tapando el sol con un dedo y no estamos siendo buenos analistas. Entonces el gobierno de Argentina lo que puede derivar en un momento determinado es hacia el regreso de una dictadura militar. Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta argentina, es más cercana a los militares que Javier Milei, y eso hay que conocerlo. Ella es más amiga de los militares y está en seria contradicción con Milei. Se rompió el pacto que tenían. Y Macri, que es una tercera fuerza de derecha en Argentina, también tiene conflicto político con el gobierno de Javier Milei. Para las próximas elecciones, vienen unas elecciones regionales a final de año, no sé si son lo que ellos quieren eliminar, por cierto, las primarias, que son obligatorias,
ya no tienen unas planchas unitarias, ya tienen cada uno sus planchas y sus candidatos. Es decir, el gobierno de Milei políticamente ya está haciendo aguas, pero esa deriva a la que puede inclinarse ese gobierno no me dice a mí nada que vaya a ser sustituido por un gobierno de corte nacionalista, sino por otra faceta de la derecha, o peor aún, de la ultraderecha, más que Milei, porque increíblemente pudiera haber gente peor que Milei. En teoría política se dice que siempre se puede estar peor, y por muy mal que esté Argentina, siempre se puede estar peor. Bueno, yo con esto me despido, no quiero llegar a la hora, son las 6:52, vamos a leer algún mensaje. Carvilo, oligarquías son iguales en todas partes, venden la patria. Eso es cierto. En Colombia se está viendo con la decisión que tomó esta jueza, que le dictó sentencia de 12 años de prisión en su casa al asesino del expresidente Uribe, y mira que está ardiendo la política en este momento en Colombia. César X dice te quiero. Ah, no, hermano, yo soy varoncito. Cuidado con eso. Si es César el esposo de Sonia, sí, te quiero yo también, como amigo. Un poeta amigo mío, que el esposo de Sonia, César. A ver, Sonia, gracias por su aporte, profe. Están los dos viéndome. ¿No se han aburrido todavía? Bueno, muy bien, yo me voy a despedir. Espero que estudien geopolítica. Espero que me den la cosa, TikTok, a la pantalla. Yo veo que salen unos corazoncitos allí. Que le den like, es que se dice. Y me envíen cosas de estas, premios y cosas de estas, para que TikTok, no para mí, se lo repito, yo no gano con esto. Ya creo que he ganado 0,49 centavos de dólar. Bueno, no me compro ni un, como decimos aquí, ni un cepillado, ni un dulce. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Les habló su profesor de geopolítica, Ángel Rincón. Hasta el lunes que viene, o antes en algún video que grabe y lo ponga por TikTok y por YouTube. Buenas tardes, hasta la próxima. Ay, caramba.